Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Díaz Enríquez y yo voy a platicar un poco sobre los movimientos migratorios y de refugiados del país de Grecia. Hablar un poco de su contexto histórico, cuáles son sus causas para que su población busque mejores oportunidades en otros países. Dentro de su contexto histórico, la antigua Grecia es, junto con el cristianismo, el germen de la cultura occidental. La historia de Grecia se divide en 4 periodos, los cuales son la Edad Oscura, la época arcaica, el periodo clásico y el periodo helenístico. La civilización griega tiene su origen en la civilización cretense o minoica de la isla de Creta y en la Micenia, de la ciudad de Micenas. Los cretenses ya construían palacios como el Palacio de Knossos con grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines y almacenes para el legendario rey Minos. En cuanto a la cultura escénica situada en el centro y sur de la península griega, podemos destacar que también fueron grandes constructores al yacimiento arqueológico. El más importante es el Micenas con la Puerta de los Leones, que formaron parte de la primera cultura avanzada de lengua griega. Esta escritura fue bautizada recientemente como Lineal B. Dentro de su economía era muy estructurada y dependían del comercio de productos como el aceite, la lana, el vino y esclavos. Empezamos con la Edad Oscura. Se le llamaba así debido a las pocas fuentes y documentos que se han encontrado de este periodo. Este periodo transcurre entre el 1200 hasta el 776 a.C. La Edad Oscura en el mundo griego, significa el paso del bronce al hierro, la transición de lo prehelénico a lo helénico. Abarca lo sucedido durante los siglos que separan la descomposición del mundo escénico y la explosión del mundo heleno. Al finalizar la Edad Oscura comienza la Edad Arcaica, que va del 776 al 499 a.C., cuando los griegos necesitaron más tierras y consiguieron expandir sus territorios. Las tribus griegas fueron estableciéndose en Griega continental y las islas del mar Egeo en un primer estadio para acabar conquistando Asia Menor, el sur de Italia y Sicilia, actualmente conocido como Magna Grecia. Estas tribus hindús europeas hablaban distintas variantes de la futura lengua griega, emparentada con la lengua micénica. La nobleza arrebató el poder de los reyes y se formaron las distintas ciudades de estado, como lo son Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos, etc. La necesidad de encontrar nuevas tierras, el aumento democrático y los conflictos sociales los llevaron a buscar nuevas colonias independientes, tanto en el este como en el oeste. Esto supuso un enorme despliegue económico. Aspectos que favorecieron la colonización fueron la aparición del hoplita, o bien llamado soldado de infantería griego. Los romanos llamaron griegos a los habitantes de la antigua Grecia, aunque estos ya se llamaban a sí mismos helenos. Tras la época arcaica comienza la Edad Clásica del 499 al 323 a.C. En este periodo ocurrieron las guerras médicas, una liga de pueblos griegos contra el temible imperio persa. Todo comenzó cuando en las ciudades colonias de Grecia y Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa. Muy pronto las demás ciudades formaron una confederación militar contra un ejército persa que estaba bajo el mando del rey Darío. Esta guerra se saldó con una victoria griega. En el periodo helenístico va del 323 al 30 a.C. Alejandro Magno, hijo del rey Felipe II de Macedonia, heredó de su padre una Grecia derrotada y acabó sometiendo al imperio persa. Sus conquistas crearon un vasto imperio desde Egipto hasta la India, ayudando a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo y gran parte de Oriente por los griegos, tomando al fin el último de los reinos de los sucesores del imperio de Alejandro. Actualmente, la principal ruta de la migración irregular de Asia a Europa pasa a través de Turquía y llega hasta Grecia, que también recibe inmigrantes irregulares de los antiguos países comunistas. En la actualidad, Grecia acoge a más de 1 millón de inmigrantes de los países no comunitarios, quienes representan el 10% de la población residente. La migración se ha desarrollado principalmente a través de las entradas no autorizadas o a través de entradas legales pero con residencia no autorizada. Y trabajo en la economía sumergida. La migración comenzó a finales de los años 80 y sobre todo a principios de los 90. De forma base inesperada, cuando la mayoría de los inmigrantes procedían de países vecinos como Albania, Bulgaria, aunque el número de griegos étnicos provenientes de Albania y de los países de la ex Unión Soviética también eran considerables.
La migración siguió aumentando a lo largo de los años 90 y de los primeros años del siglo XXI, pese a la existencia paralela de tasas de desempleo internas bastante elevadas, lo que son el 10-12% de la población. Los sectores en los que trabajan los inmigrantes son distintos, sin embargo, a los sectores en los que buscan trabajo los desempleados griegos con educación secundaria o superior no están disponibles porque migrantes ocupan su lugar. En Grecia, como en otros países del sur de Europa, los inmigrantes no solo ocupan puestos de trabajo que los nativos no quieren realizar, sino que crean demanda en sectores como el cuidado de mayores y de niños, limpiezas pequeñas, reparaciones, trabajos en la construcción, jardinería u otros. La mano de obra inmigrante es numerosa relativamente. En estos sectores ha provocado una demanda de las familias urbanas y rurales que de otro modo no hubiesen contratado ayuda. Grecia no tenía un marco legal para controlar y gestionar la influencia migratoria hasta principios de los años 90. La primera ley con la que se intentó regular este asunto fue votada en 1991 y se centraba principalmente en controles más estrictos en las fronteras, al tiempo que prácticamente hacía imposible la entrada legal y el asentamiento de extranjeros que deseaban trabajar en Grecia. Pese a la severidad de la ley de inmigración griega, que entre otras cosas prohibía cualquier contacto entre extranjeros indocumentados y los servicios públicos, la afluencia continuó. La gran cantidad de inmigrantes indocumentados residiendo y trabajando en el país condujo al primer programa de regularización votado en 1997 y puesto en vigor en 1998. Más de 370,000 personas participaron en la primera fase del programa de regularización en 1998, que les dio acceso a la Carta Blanca, cuya validez se centraba en un periodo de transición durante el cual los solicitantes podían postular un permiso de residencia temporal, que es la Green Card. Sin embargo, los problemas burocráticos y administrativos en la aplicación del programa fueron tales que solo 212,000 individuos presentaron solicitud para la segunda fase del programa y no se sabe cuántos de ellos lograron obtener este permiso de residencia. Dentro de los antecedentes, a finales del 2019, Grecia acogió a más de 186,000 personas refugiadas y solicitantes de asilo. Esto incluía a más de 5,000 niñas y niños no acompañados. Las mayorías de las personas de interés procedían de Afganistán, Irán, la República Árabe Siria y la República Democrática del Congo. El trabajo de ACNUR en Grecia se enfoca en las necesidades de protección, así como en la transición gradual al gobierno griego de la responsabilidad de los programas a gran escala, lo que son alojamiento, intervenciones en efectivo, programas para niños no acompañados y o separados. A finales del 2019, Grecia era una de las mayores operaciones de ACNUR en Europa. Los griegos tuvieron la necesidad de migrar a otros territorios. Los tres principales motivos fueron los comerciales, los económicos y los sociales. Comerciales, ¿por qué? Porque tenían que establecer nuevos centros y vías mercantes dedicadas a la adquisición de materias primas. En lo económico, para buscar nuevas oportunidades para poder subsistir, ya que las tierras quedaban en manos de la aristocracia, de su herencia, entre otras cosas. Esto exigía un cierto reparto entre los herederos, generando cada vez parcelas más pequeñas. Y respecto a los sociales, evitar bajar el grupo social de los esclavos por la ausencia del capital y endeudamientos. Ok, y a manera de la conclusión, en resumen, pues los problemas migratorios en Grecia reflejan la complejidad de las crisis humanitarias y políticas en Europa. La nación ha enfrentado desafíos significativos en la gestión de flujos migratorios, desde la llegada de refugiados hasta tensiones internas sobre la política de inmigración. Esto subraya la gran necesidad urgente de soluciones coordinadas a nivel internacional para abordar las causas fundamentales y garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Michelle Díaz.